Hice la maestría en la Universidad de León de Barcelona y trabajé 8 años en medicina legal. Por eso, digamos, allí tuve la oportunidad de ver pacientes con lesiones cerebrales y con alteraciones del lenguaje producto de esas lesiones cerebrales. Listo, pues comenzar. Básicamente, ¿qué es la fascia como tal? La fascia es la alteración de los procesos de comprensión o expresión lingüística debidos a alteraciones, a daño cerebral específico y que está ligado a las a los distintos procesos de estructuración del lenguaje. Okay, ¿qué tipos de fascia hay aparte de la de Broca y la de Wernicke? Además de la fascia de Broca y de la fascia de Wernicke está la fascia nominal y la fascia de conducción, y hay otra alteración del lenguaje que es muy interesante, que se produce ya no por lesiones en el hemisferio izquierdo, sino por lesiones en el hemisferio derecho, que tiene que ver con la pérdida del carácter emocional del lenguaje, que está, digamos, expresando todo el contenido afectivo que se produce cuando nosotros estamos hablando y estamos entonando. Por ejemplo, en esta fascia lo característico es que el sujeto que tiene esta fascia habla como un robot. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de entonación y no hay una coordinación entre lo que se dice y lo que se siente. Nosotros no logramos identificar el problema de la entonación y de la dimensión afectiva del lenguaje, sino precisamente cuando vemos a una persona que tiene una alteración del lenguaje producida por una lesión de este tipo. ¿Sí? ¿Qué tipo de tratamiento se le puede hacer? ¿Puede uno utilizar con personas que padecen este tipo de síndrome, enfermedad, desorden? Bueno, ojo, aquí estamos hablando de un trastorno que tiene un origen neurológico. Si la fascia se produce por una lesión a lo largo de la vida del sujeto, entonces la alteración se puede compensar con los otros elementos de los que dispone el sujeto. Y eso ocurriría con las distintas lesiones cerebrales. Entonces, si nosotros tenemos un sujeto que tiene una alteración, una fascia nominal, ¿en qué consiste la fascia nominal? En que el sujeto, cuando se enfrenta a un objeto, no logra ligar la imagen del objeto con el nombre, ¿sí? Uno podría decir, es una fascia en la que qué parte del lenguaje, qué parte de la estructura del lenguaje se está afectando, la estructura semántica del lenguaje, es decir, la estructura que vincula el significante con el significado, que es la que permite articular el sí. Cuando la persona que tiene alterado, que tiene afasia nominal, tiene esta dificultad, la persona puede, por ejemplo, tener un lenguaje fluido, y cuando tiene un objeto lo que no logra es nombrarlo, pero él logra expresarse de manera fluida. Es distinto de lo que le pasa a una persona que tiene una afasia motora, una afasia de Broca o una afasia motora. ¿Cuál es la dificultad de la persona que tiene una afasia motora o una afasia de Broca? Lo que se compromete aquí es la capacidad de construir el discurso, la sintaxis, la estructura sintáctica expresiva propia del discurso, propia del lenguaje. Entonces el sujeto
va a producir las palabras y no logra hacerlo. ¿Sí está claro? En el caso de la afasia sensorial o afasia de Wernicke, la dificultad fundamental está en la identificación, en la comprensión de lo que el otro dice. Y eso supone que está alterada la dimensión receptiva del lenguaje. Entonces, ustedes, comunicadores sociales, saben que el lenguaje tiene un componente fonético derivado, digamos, de los significantes. Entonces, cuando los significantes se estructuran en una totalidad, yo logro diferenciar un significante de otro, mamá o papá. ¿Por qué? Porque logro discriminar, logro establecer la diferencia fonética que hay entre la M y la P, ¿no? Entonces ya yo puedo decir, claro, ahí hay un rasgo distintivo, los dos son cerrados, pero la M es sonora, mientras que la P es sorda. La persona que tiene la afasia sensorial, ¿sí?, la afasia de comprensión o afasia de Wernicke, pues tiene dificultades para lograr estructurar y diferenciar esa dimensión del lenguaje. ¿Qué es lo que resulta muy interesante para el problema de ustedes, que es el problema de la oralidad? Es entender que para que el lenguaje oral y la comunicación entre el receptor y el emisor se pueda producir, deben estar funcionando de manera perfecta todos los sistemas biológicos que nos capacitan, que nos hacen competentes para desempeñarnos dentro de la comunicación. Y esos sistemas biológicos que nos hacen competentes dentro de los procesos de comunicación suponen las dos dimensiones: la dimensión comprensiva del lenguaje, la dimensión sensorial, la dimensión receptiva y la dimensión expresiva.